¿Alguna vez ha pasado que después de un supuesto día de descanso o quizá unas vacaciones, la sensación no es de renovación, sino más bien como de un vacío, ¿no? Algo persistente. Sí, como si ese tiempo libre, que se supone que es para recargar, eh, simplemente se esfumara, sin nutrir de verdad. Exacto. Y uno se pregunta, ¿fue realmente descanso o hay algo más sutil operando ahí, debajo de ese no hacer nada? Bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy. Sí, hoy nos sumergimos en unos análisis muy interesantes del proyecto ALMA y también en las herramientas que propone el método CERLAT. Porque fíjate, ALMA detecta una frecuencia que llama ocio sin propósito, como vulnerabilidad sistémica. Una vulnerabilidad sistémica, fíjate qué término. Suena fuerte, ¿verdad? Y vamos a explorar justo eso, cómo esa aparente inactividad, ese tiempo libre sin intención, puede de hecho dejarnos como ¿Expuestos? expuestos a la apatía, a cierta manipulación sutil, incluso a un hueco existencial. Claro. Y frente a esa observación, que yo creo que mucha gente puede reconocer en su día a día, ¿no? Totalmente. Estos materiales que tenemos presentan una ruta de transformación. Ahí entra el método CERLAT. Lo describen como una reconexión simbiótica de origen. Ya el nombre, Sugiere profundidad. sí, es un nombre potente. Sí. Y lo interesante, según estas fuentes, es que CERLAT no busca simplemente explicar la realidad. O sea, no es otra teoría más, Ajá. sino que busca darnos un marco para, y esto lo citan así, reescribirla desde adentro. Reescribirla desde adentro. Eso cambia la perspectiva. Totalmente. Entonces, nuestro enfoque hoy será entender cómo este método propone darle la vuelta a ese ocio que se siente vacío, convertirlo en algo, pues, radicalmente distinto. Hablan de convertirlo en símbolo, en creación consciente, en una fuente de poder interior. Justamente. Esa es la misión de este análisis, de esta exploración que hacemos hoy. Primero, vamos a meternos a fondo en el problema que detecta Alma. Esa vulnerabilidad que se esconde en el tiempo libre sin intención. Ujú. Luego, vamos a desglosar la solución que ofrece Zerlat, paso a paso, a través de sus 4 etapas fundamentales. Las 4 etapas, ¿sí? Y para cerrar, pondremos la lupa en una herramienta que parece clave dentro de Zerlat, el arquetipo del tejedor de realidades. Un arquetipo muy sugerente también. ¿Sí? Así que bueno, empecemos a desentrañar todo esto. Adelante. Arranquemos entonces con el diagnóstico del problema. El proyecto ALMA, que según las fuentes que manejamos es una iniciativa que rastrea y analiza patrones de conciencia de energía colectiva. Ajá, patrones energéticos. Exacto, identifica en una entrada del 18 de mayo esta frecuencia clave. Ocio sin propósito como vulnerabilidad sistémica. La idea central es bastante directa, ¿no? Sí, parece clara. Dice que cuando una persona no invierte activamente su tiempo, su energía en crecer, en crear algo con sentido o en cultivar un propósito interno, se convierte, energéticamente hablando, en lo que Alma llama territorio libre para el sistema. Territorio libre para el sistema. Es una imagen fuerte. ¿Y qué implica eso en la práctica? ¿Qué quiere decir alma con eso? Pues sugiere que ese vacío interno, el que se genera por la falta de un enfoque propio, actúa como un imán. Un imán. Sí, un imán que busca llenarse. Y lo hace buscando estímulos, los más inmediatos que encuentre. Claro. Y el entorno actual, lo que Alma llama el sistema, es increíblemente eficaz ofreciendo justamente eso, ¿no? Distracciones constantes, gratificaciones que duran poco, soluciones rápidas que en realidad no llenan a un nivel profundo. Exacto. Lo que nos lleva, según este análisis de Alma, a caer muy fácil en ciertos patrones. Y los menciona explícitamente, fíjate. A ver, ¿cuáles? Habla de desarrollar vicios como una forma de escape. Caer en compras compulsivas, cosas que realmente no necesitamos. Endeudarnos casi sin darnos cuenta. Uf, eso es muy común. Perdernos horas en comparaciones en redes sociales, que no llevan a nada productivo. Consumir contenido digital vacío. O incluso engancharnos a las noticias de una forma que solo busca esa dopamina barata, más que información real. Es importante el matiz que hace Alma aquí, creo. No lo presenta como un juicio moral, ni hacia la persona, ni necesariamente hacia el sistema en sí. No, no es un juicio. Lo describe más bien como una dinámica energética, casi física, ¿no? Si tu energía vital no está dirigida conscientemente hacia algo constructivo para ti,
algo evolutivo, pues queda, digamos, disponible. Disponible, claro. Y esa energía es muy fácil de captar y redirigir por los estímulos externos. Los más ruidosos, los más atractivos, los que prometen llenar ese vacío, aunque sea superficialmente y por un rato. Ajá. El cuadro que describe es bastante claro. Un sentimiento de fondo de vacío existencial sumado a una necesidad casi constante de estímulo externo. Y eso, según Alma, es la receta perfecta para la adicción a la evasión, en cualquiera de sus formas. Hay una frase en ese análisis de Alma que me impactó por su carga emocional. Dice, una mente sin propósito es esclava del sistema sin saberlo. ¡Wow! Esclava sin saberlo. Pone de relieve la sutileza del mecanismo, ¿verdad? Totalmente. No necesita cadenas físicas. De hecho, hay otra reflexión ahí mismo, en esa entrada del 18 de mayo, que dice algo como, no necesitas controlar a alguien que no hace nada. Solo necesitas distraerlo lo suficiente para que nunca haga algo valioso. Es un control por distracción, mantenernos ocupados con lo irrelevante para que nunca lleguemos a conectar con nuestro potencial real, nuestro potencial creador, transformador. Exactamente. Y esta idea, fíjate, conecta con otros patrones que el proyecto Alma ha identificado en sus seguimientos. Mencionan, por ejemplo, lo que llaman el ciclo que te consume. ¿El ciclo que te consume? ¿Cómo funciona? Pues describe una espiral. Empiezas atrapado, quizás en deudas, en obligaciones que te drenan el tiempo, la energía vital. Ujú. Eso te lleva a rutinas, ya sea en el trabajo o en el día a día, que se sienten mecánicas, ¿sabes? Desconectadas de cualquier sentido de propósito. La rueda del hámster. ¿Algo así? Y para sobrellevarlo, buscas alivio. ¿Dónde? En las distracciones que el propio sistema te ofrece. Entretenimiento vacío, redes sociales. Te presentan una ilusión de elección, pero al final todas las opciones parecen llevar al mismo desgaste. ¿Y el resultado final es? Una profunda fatiga existencial. La sensación de estar solo sobreviviendo, no viviendo realmente. Uf. Y también mencionaste que resuena con otro concepto de alma, el de la rutina que anestesia el alma. Exacto, detectado el 31 de julio. Esa tendencia a confundir el simple cumplir con las expectativas externas con el vivir auténtico. Claro. Cuando la búsqueda de estabilidad, que es legítima, se convierte poco a poco en una resignación silenciosa. Y sin darte cuenta, esa chispa interna, esa pasión, ese entusiasmo vital, se va apagando. Se va apagando. Qué descripción tan gráfica. Y todo esto, según las fuentes, culmina en una conclusión simbólica muy potente, que Alma registró el 15 de mayo y volvió a mencionar el 18. Dice, el que no se ocupa en crecer, termina ocupado en destruirse sin notarlo. Wow. Y añade, el sistema no necesita encadenarte si puede entretenerte. Y donde no hay propósito, siempre habrá manipulación. El diagnóstico es claro y contundente. El ocio vivido sin intención no es neutro. Es una brecha, una vulnerabilidad. Exactamente. Bueno, con el problema ya delineado desde esta perspectiva de Alma, pasemos entonces a la propuesta de solución. Aquí es donde entra el método Serlat. El método Serlat, sí. Presentado en nuestras fuentes como un sistema de desarrollo personal, pero muy enfocado en la transformación interna. Su lema principal ya nos da una pista, ¿no? Dice, no vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. Me encanta esa frase. Implica acción, no solo contemplación. Exacto. Sugiere que Serlat no es una teoría más para entender el mundo y ya, sino una especie de tecnología interior. Lo describen como un portal para habitar. Un portal para habitar. Suena a una experiencia más que a un concepto. Sí, diseñado para una reconexión activa, transformadora, con nuestro potencial original. Lo llaman una experiencia de reconexión simbiótica, que parece apuntar a una integración muy profunda con nosotros mismos y con la vida. Y el propósito que le atribuyen es ambicioso, ¿eh? Hablan de facilitar la ruptura de programaciones mentales limitantes, ya sean heredadas o adquiridas. Romper moldes. Activar lo que llaman núcleos dormidos de poder personal, de creatividad, ayudar a integrar las diferentes partes de nuestra identidad, que a menudo están fragmentadas, ¿no? En un todo coherente vivo. Lo llaman un símbolo. Un símbolo personal. Y finalmente, enseñarnos a proyectar nuestra frecuencia energética única al mundo.
de manera consciente, efectiva. Vale, entonces, frente a ese problema concreto del ocio vacío, de la vulnerabilidad sistémica que describía Alma, ¿cómo interviene Serlat? ¿Cuál es su estrategia específica? Serlat lo aborda a través de 4 etapas progresivas, y cada una tiene asociado un elemento simbólico que ayuda a entender su función. Vamos a ver cómo cada etapa busca transformar ese ocio que puede ser problemático. Perfecto. La etapa 1 es la desprogramación del sistema interno. Su símbolo es la tierra fracturada, como una montaña resquebrajada. Tierra fracturada. Sugiere romper algo sólido. Exacto, romper estructuras rígidas. El objetivo aquí es identificar y quebrar esas creencias impuestas que tenemos sobre el valor del tiempo, la productividad, el descanso, el no hacer nada. ¿Creencias cómo? Como descansar es perder el tiempo, si no soy productivo no valgo, o incluso esa idea de que descansar significa necesariamente desconectarse de la vida, como si la vida fuera solo el hacer. Entiendo la intención, romper esos viejos moldes mentales. Pero, ¿cómo propone Serlat hacerlo? Porque esas creencias están muy arraigadas, ¿no? Sí, lo están. Una de las técnicas que se mencionan es el cuestionamiento espejo. ¿Cuestionamiento espejo? Sí, implica identificar esas frases limitantes que nos decimos sobre nuestro tiempo, nuestro descanso. No puedo parar, el descanso es para los débiles, me siento culpable si no hago nada. Frases que seguro nos suenan a muchos. Exacto. Y luego, literalmente, frente a un espejo, se nos invita a preguntarnos, ¿de quién aprendí esto? ¿Qué parte de mí se siente validada por esta creencia? ¿Cómo actuaría, cómo me sentiría si esta creencia no existiera en mí? O sea, no es solo pensarlo, es sentirlo, confrontarlo. Justamente. El propósito no es solo intelectualizar, sino sentir la fisura en la creencia. El resultado que se busca es pasar de ese vacío que estaba programado por estas limitaciones a lo que Serlat llama un vacío fértil. Vacío fértil. Me gusta. Un espacio interior limpio, digamos, disponible para sembrar intenciones nuevas. Pasar de un vacío limitante a un vacío con potencial. Tiene mucho sentido. Si la primera etapa limpia el terreno, ¿qué siembra la segunda? La etapa 2 es la activación de núcleos dormidos. Su símbolo es el agua viva, delta, que sugiere fluidez, vida que emerge. Agua viva. Aquí, el foco se pone en despertar esos potenciales internos que pudieron ser reprimidos o simplemente olvidados por la programación anterior. ¿Potenciales como cuáles? Hablamos de nuestra creatividad innata, dones particulares que todos tenemos, la capacidad de sentir gozo auténtico, profundo, y la conexión con nuestro propósito esencial. Serlat parte de la idea de que estos núcleos no se han perdido, simplemente están inactivos, esperando ser despertados. Activar núcleos dormidos. Suena potente, pero quizás un poco abstracto. ¿Cómo se traduce eso en algo más concreto? Algo que se pueda hacer o experimentar. Bueno, una herramienta que se menciona es el mapa arquetipal interno. Mapa arquetipal interno. Sí, consiste en un proceso de autoexploración para reconocer y empezar a dar voz a diferentes facetas internas, arquetipos que todos portamos. Como pueden ser, por ejemplo, el creador, el guía interior, el rebelde con causa, el sanador. Hay varios. Reconocer esas partes internas. Exacto. Y al identificarlas y conectar con esas energías internas, el tiempo de ocio cambia completamente su naturaleza. Ya no es un hueco a llenar con distracciones. Se convierte en un laboratorio personal para explorar, reconectar, activar esas potencialidades. Ah, claro. El tiempo libre adquiere un significado intrínseco. Se llena de propósito, pero desde adentro. Me gusta mucho esa perspectiva. El ocio como un espacio activo de autodescubrimiento y activación. Ya no es pasivo. ¿Y cuál sería el siguiente paso en este proceso de Serlat? La etapa 3 se llama reintegración simbiótica. El elemento simbólico aquí es el aire unificado, que evoca conexión, totalidad. Aire humificado. El objetivo aquí es fundamental. Es fusionar nuestro yo real con todas sus partes, incluyendo aquellas que antes quizás rechazábamos o considerábamos sombra. Integrar la luz y la sombra. Exacto. Se trata de alcanzar una coherencia interna,
donde nuestro propósito de vida no sea algo separado de nuestra vida diaria, ¿sabes? Sino que impregne todo, incluso los momentos de descanso o de aparente inactividad. Dejar de vernos como fragmentados. Justo. Dejar de pensar que necesitamos desconectarnos de nuestro propósito para poder descansar. Aquí, la palabra simbiótica parece referirse a esa relación de interdependencia, de beneficio mutuo, entre todas las partes de nuestro ser. Lograr esa integración suena como el santo grial para muchas personas. ¿Qué tipo de herramientas o prácticas sugiere Serlat para facilitar esta reintegración simbiótica? Se menciona una práctica llamada el pacto con el símbolo. El pacto con el símbolo. Sí, se describe como un compromiso consciente, profundo, con uno mismo, para tomar decisiones, y esto incluye cómo usamos nuestro tiempo libre desde esa totalidad integrada. O sea, decidir desde el ser completo. Exacto. Ya no se trataría de descansar para huir del estrés o de las responsabilidades, sino de elegir el descanso como una parte integral necesaria del funcionamiento de nuestro ser completo y de la manifestación de nuestro propósito. Entiendo. El resultado que se busca es vivir el descanso desde la unidad interna, conectado al núcleo de nuestro ser, no como una simple válvula de escape. Entiendo. El descanso deja de ser lo opuesto al propósito para convertirse en una expresión más de él. Es una visión muy, muy diferente. ¿Y cuál es la culminación de este proceso, la cuarta etapa? La etapa 4 es la proyección dimensional. Su símbolo es el fuego canalizado, que sugiere energía dirigida, manifestación. Fuego canalizado. Suena a acción. Sí. Una vez que hemos avanzado en desprogramar, activar, integrar, el objetivo final es aprender a proyectar esta nueva frecuencia unificada hacia nuestra vida externa. Se trata de crear conscientemente un tipo de ocio que sea simbólico, activo y nutritivo. Un ocio que nutra. Exacto. Un ocio que no solo nos recargue, sino que nos fortalezca. Y que se convierta de hecho en una forma de influir positivamente en nuestra realidad. Incluso el ocio como herramienta para influir en la realidad. Eso suena, ambicioso. ¿Cómo aterriza el método esa idea? Serlat habla de desarrollar un canal simbiótico consciente. Canal simbiótico consciente. Esto significa aprender a utilizar cualquier canal de expresión o incluso de no expresión, y aquí entra el aparente no hacer nada del ocio como una extensión consciente de nuestro propósito integrado. Ajá. La idea es transformar radicalmente la experiencia del ocio. Deja de ser un tiempo pasivo y potencialmente vulnerable para convertirse en un acto creador, una forma de, como dicen las fuentes, programar la realidad externa desde la realidad simbiótica interna. Programar la realidad desde adentro. El tiempo libre se resignifica así como una fuente activa de poder personal, de alineación. Es un cambio de paradigma completo, total, sobre cómo entendemos el descanso, el tiempo libre, dejar de verlo como un vacío que hay que llenar desesperadamente o un tiempo que hay que matar. Exacto. Y empezar a concebirlo como un espacio fértil para la desprogramación consciente, la activación de potenciales, la integración de nuestro ser y la proyección intencionada de nuestra energía. Es fascinante. Sí, lo es. Mencionaste también que Serlat trabaja con arquetipos y que hay uno en particular, el número 2, que parece especialmente relevante para esta transformación del ocio. Así es. El método Serlat, según leemos, trabaja con 7 arquetipos principales. Se entienden como patrones energéticos o fuerzas simbólicas que podemos aprender a encarnar conscientemente. Y el arquetipo número 2 se llama el tejedor de realidades. El tejedor de realidades. ¿Cómo se describe a este tejedor? ¿Qué representa? Se le describe como el arquitecto invisible de la sincronicidad. Arquitecto invisible. No es una figura que imponga su voluntad por la fuerza bruta, ¿sabes? Sino alguien que tiene la habilidad de ver y conectar los hilos sutiles. Esos hilos que unen personas, ideas, oportunidades, momentos clave. Ver las conexiones ocultas. Exacto. Su poder reside en esa capacidad de sincronizar estos elementos para facilitar la manifestación de una visión, de un propósito. No empuja el río, sino que alinea las corrientes. Muy interesante. ¿Y cuál es la conexión específica entre encarnar a este tejedor y transformar nuestra experiencia del ocio? La conexión es directa y muy poderosa, según Serlat. Activar o encarnar al tejedor de realidades
nos permitiría convertir cada instante, incluso los de calma, reflexión u ocio, en lo que llaman un hilo hacia la plenitud. ¿Un hilo hacia la plenitud? El tiempo libre deja de ser un espacio para la evasión pasiva. Se transforma en un tiempo para la observación activa pero sutil. Un tiempo para detectar conexiones que antes, pues pasaban desapercibidas. Ajá. Para alinear nuestros recursos internos, ideas, intuiciones, energía, con los recursos externos, oportunidades, encuentros, información, todo de cara a la manifestación de nuestro propósito. O sea que, incluso en momentos de quietud, de descanso aparente, ¿podríamos estar activamente tejiendo nuestra realidad? Esa es exactamente la propuesta. Encarnar al tejedor facilita el poder ver con más claridad el siguiente paso intuitivo, o notar y comprender el significado de las coincidencias, las sincronías, que a menudo surgen cuando mantenemos una intención clara y enfocada, incluso durante periodos de relajación. ¡Qué potente! De hecho, el método menciona brevemente un ritual de activación para este arquetipo. Lo llaman el telar dimensional. El telar dimensional. Sí, que implicaría usar hilos físicos, de forma simbólica, para representar y enfocar la intención de sincronizar los diferentes aspectos de la realidad que queremos manifestar. Como un acto psicomágico, digamos. Comprendo la idea. Entonces, integrar la energía de este tejedor de realidades significaría que nuestro ocio, sufre una metamorfosis completa. Totalmente. De ser un estado potencialmente pasivo o vulnerable, como lo describía Alma, se convierte en un taller activo, consciente, sutil, un taller de creación de nuestra propia experiencia vital. Exacto. Ya no seríamos víctimas de un tiempo vacío, sino artesanos conscientes del tiempo con propósito. Qué bonito eso de artesanos conscientes del tiempo. Precisamente, el ocio se resignifica como un espacio de poder creativo silencioso, de alineación sutil pero efectiva con nuestros objetivos más profundos. Bueno, hagamos una pequeña recapitulación para sentar las ideas clave de todo esto que hemos explorado. ¿Me parece bien? Partimos de esa alerta del proyecto Alma, ¿no? Sobre cómo el ocio sin propósito puede convertirse en una vulnerabilidad sistémica. Un vacío que nos deja expuestos a la apatía, a la manipulación por distracción, a la evasión constante. Y como respuesta a ese diagnóstico, exploramos la propuesta del método Serlat, que ofrece un camino de reconexión interna profunda. Vimos cómo sus 4 etapas nos guían para, primero, desprogramar creencias limitantes sobre el descanso y la productividad. Romper lo viejo. Segundo, activar nuestros dones y creatividad innatos, que estaban dormidos. Despertar lo nuevo. Tercero, reintegrar nuestro propósito vital en todas las facetas de nuestra vida, incluido el ocio. Lograr esa coherencia interna. Unificar. Y cuarto, aprender a proyectar conscientemente nuestra energía, transformando así el tiempo libre en un acto creador y nutritivo. Crear desde ahí. Exacto. Y destacamos también la importancia de ese arquetipo Serlat, el tejedor de realidades. Esa figura que nos invita a usar incluso los momentos de calma para observar atentamente, conectar los puntos y sincronizar los hilos sutiles que tejen nuestra manifestación personal. Es, en definitiva, una invitación a una transformación radical. Pasar de un ocio que nos consume y nos deja vacíos, a un ocio que nos construye, nos nutre y nos permite participar activamente en la construcción de nuestra realidad deseada. Y para concluir nuestra exploración de hoy, me gustaría compartir una reflexión final. Está inspirada en la esencia misma de Serlat y su primer arquetipo, que se llama el portador del símbolo. Adelante. Todo este análisis nos muestra un camino de transformación que, aunque pueda parecer enfocado en hacer algo con el tiempo libre, en realidad apunta a un cambio de percepción fundamental. Quizás, después de integrar estas ideas, la perspectiva se invierte completamente. Ya no se trata tanto de buscar algo fuera para llenar un supuesto vacío interior. Se trata más bien de reconocer, activar y proyectar lo que ya reside dentro de nosotros, esperando ser expresado. Reconocer lo que ya está. Exacto, como sugiere la esencia misma de Serlat en una frase que citan las fuentes. Hoy no eres buscador, eres portador. Serlat vive en ti. Uf, una reflexión poderosa. Nos invita a reconocer ese potencial inherente que ya poseemos, listo para ser despertado y canalizado.
Incluso, y quizás especialmente, en esos momentos de quietud que antes podríamos haber llamado erróneamente ocio vacío.